Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Ahora esta mañana, regresando a 1 Corintios capítulo 7, para nuestros invitados, tenemos el gusto de decir que si nos están acompañando a partir de este punto, estamos a la mitad de un estudio muy emocionante e interesante. Estamos estudiando el libro de 1 Corintios y este es un libro muy práctico que trata con problemas entre cristianos, problemas en la iglesia de Cristo. El capítulo 7 trata con problemas en torno al asunto del matrimonio. Esta mañana, al llegar a los versículos 25 al 40, llegamos a una sección muy interesante que he titulado Razones para permanecer soltero. Ahora, ese es un título fuera de lo normal y es un tema fuera de lo normal y una sección fuera de lo normal en las Escrituras. Si usted llegó esta mañana como visita esperando oír algún gran tratado teológico, quizás vino esperando oír acerca de cómo convertirse en cristiano, bueno, con gusto le vamos a decir eso de manera personal después. Pero esta mañana vamos a abordar el texto que tenemos frente a nosotros, y es un texto muy anormal. Está tratando con razones para permanecer soltero. Ahora, en Grace Community Church no estamos convencidos de que el matrimonio es malo. Estoy casado y la mayoría de la gente en esta iglesia o está casada o quiere casarse. No estamos en contra del matrimonio, pero la Biblia es muy equilibrada en el área del matrimonio y reconoce que para algunas personas la soltería es mejor que el matrimonio porque Dios los ha capacitado para ser solteros. Y la iglesia debe mantener un equilibrio en entender esto. Aunque Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida, y aunque Pablo exalta el matrimonio como el retrato de la relación de Cristo con la iglesia, y Pablo inclusive afirma que el matrimonio es la norma, aunque nuestro Señor Jesucristo reconoció la fortaleza del vínculo matrimonial en Mateo 19, todavía es verdad que para algunas personas la soltería es lo mejor. La norma del matrimonio que es presentada a lo largo de las Escrituras no debe hacernos pensar que alguien que es soltero es anormal. No es así. Un maestro de la Biblia dijo, si eres soltero, estás incompleto. ¿Es eso verdad? No creo que es verdad. No creo que es verdad que la gente soltera son perdedores. La gente soltera son raros. La gente soltera están incompletos, son anormales. Sin embargo, creo que nuestra sociedad, por lo menos nuestra sociedad cristiana, tiende a pensar eso. Tan pronto como nuestras hijas llegan a la edad de 19, 20 años, comenzamos a entrar en pánico si no tienen un novio. Tan pronto como nuestros hijos llegan a los 20 o 25 años, realmente entramos en pánico. Y si llegan a más de 25 años y no han encontrado una mujer, comenzamos a preguntarnos si tienen algún problema secreto que inclusive los padres no conocen. O quizás hay algún tipo de personalidad, algún problema de personalidad que solo se manifiesta a sí mismo cuando están cerca de mujeres, y eso es lo que destruye la posibilidad de alguna relación como esa. Y tendemos a empujar a nuestros hijos a que se casen. La primera consideración que tenemos hacia nuestros hijos es, tenemos que encontrarte a la persona correcta con la que te cases, y forzamos el asunto, y con mucha frecuencia los matrimonios resultan ser desastrosos porque son el resultado de que los padres empujen en lugar de que sea el diseño de la voluntad de Dios. Lo que vamos a ver esta mañana y probablemente la próxima semana, porque dudo que vamos a acabar todo esto hoy, es que si un padre realmente era sabio, e implicamos una madre en eso, en lugar de comenzar a buscar a un cónyuge para su hijo, comenzaba en primer lugar a considerar que lo mejor para ese hijo podría ser que ese hijo permaneciera soltero, que ese sería el punto inicial y el matrimonio sería la segunda alternativa. Ahora, eso quizás es un poco diferente de lo que usted pensaba, pero este capítulo entero va a apoyar eso. Ahora, la Biblia enseña el ser soltero. De hecho, en 1 Corintios capítulo 7 ya hemos visto 3 principios básicos para ser soltero. Número 1, ser soltero es bueno. El versículo 1 del capítulo 7 dice, bueno es para el hombre no tocar mujer. Vimos que la frase no tocar mujer significa tener una relación sexual. Es bueno para un hombre ser célibe. Es bueno para una persona no casarse. En primer lugar, entonces, ser soltero es bueno. En segundo lugar, ser soltero es un don. Dios dota a ciertas personas con la carismata de la soltería, versículo 7. Cada hombre tiene su propio don de Dios, uno de esta manera y otro de aquella manera. Digo, por tanto, a los solteros y a los viudos es bueno si permanecen como yo. Es bueno si usted tiene el don, permanecer soltero. En tercer lugar, aprendimos que su estatus matrimonial no tiene relación con la salvación. Cuando usted se convirtió en cristiano, no tiene usted la responsabilidad de casarse inmediatamente, ni tiene que
volverse soltero inmediatamente y dejar a su esposa o a su marido para que usted tenga una mayor devoción a Dios. Y este es precisamente el conflicto en Corinto. Los judíos estaban diciendo debes casarte, los gentiles estaban diciendo debes ser célibe o ascético, y el apóstol Pablo dice no, versículo 20, que todo hombre permanezca en el mismo llamado en el que fue llamado, sea cual sea la situación en la que usted estuvo. Versículo 24 dice, cuando usted fue salvo, quédese ahí. Si usted es soltero, eso es bueno. Si es casado, eso es bueno. Muy bien, ahora hemos aprendido que la soltería es buena. La soltería es un don, y si usted no tiene el don, no trate de ser soltero, únicamente se va a frustrar. En tercer lugar, la soltería no necesariamente está relacionada con la salvación. Usted no tiene que casarse inmediatamente una vez que fue salvo, y no tiene que dejar de estar casado inmediatamente después de ser salvo. Usted puede rendirse por igual, sea soltero o casado. Ahora, en los versículos 25 al 40, Pablo expande esta presentación básica. Los corintios estaban haciendo preguntas, según el versículo 1, capítulo 7, con respecto a las cosas de las que escribisteis. Pablo está respondiendo a preguntas directas que estaban haciendo, y la pregunta que él está respondiendo aquí es, ¿deberían casarse? ¿Es mejor ser soltero para servir a Dios con un corazón devoto y una mente singular? ¿O es mejor casarse, como los tradicionalistas judíos estaban diciendo, para cumplir la voluntad de Dios? Los judíos dijeron, tenías que casarte, de lo contrario violas el mandato de Dios de llenar la tierra, y los gentiles, saliendo del asceticismo filosófico, decían es mejor ser soltero y puedes entregarte de manera total a Dios. Pablo está diciendo ambas son buenas. Algunos tienen el don de soltería y si lo tienen eso es bueno. Algunos no tienen el don de soltería y es mejor para ellos casarse y eso es bueno también. Observe, ser soltero y ser casado no tiene relación a la espiritualidad. La gente soltera no es más espiritual ni los casados. Pero ahora, para tratar de motivar a esas personas que tienen el don de soltería a que usen ese don y no se casen, él añade los versículos 25 al 40. Y este es un aliento para la gente soltera para ver si Dios les ha dado o no un don que deben mantener y quedarse solteros. Ahora observa el versículo 25 y vamos a comenzar en ese punto. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En cuanto a las partenoi, la palabra vírgenes, ¿a quién se refiere esto? Bueno, han habido todo tipo de opiniones diferentes ofrecidas por grupos extraños y raros, pero realmente no hay ninguna dificultad en interpretar la palabra. La palabra simplemente significa virgen. Partenoi simplemente significa virgen, alguien que no está casado. Ahora, debido a que es usada con el artículo femenino, se está refiriendo a mujeres no casadas. Mujeres vírgenes es el objetivo en la afirmación en cuanto a las vírgenes. Eso es precisamente lo que él tiene en mente. Y podría añadir que una vez en Apocalipsis 14:4, la palabra es usada para referirse a solteros. Pero aquí, con el artículo femenino, él tiene en mente a mujeres solteras. En cuanto a las mujeres solteras, esto es, mujeres no casadas, hijas vírgenes no casadas, no tengo mandamiento del Señor. Ahora, cuando el Señor estableció una pregunta con una afirmación directa, Pablo lo dijo, por ejemplo, en el versículo 10, él dice, el Señor dijo, la mujer no deje a su marido, y él está citando a Jesús. Él dice aquí ahora en cuanto a las vírgenes, en cuanto a las hijas no casadas, las hijas solteras, no tengo mandato de Jesús. Él no dijo nada y con eso él quiere decir no puedo citar ninguna palabra registrada de Cristo. Jesús no dijo nada acerca de esto. Cuando el Señor afirmó un mandato, él lo dijo. Cuando el Señor no dio mandato, Pablo también dijo eso. En el versículo 12, él dijo, al resto hablo yo, no el Señor. En otras palabras, aquí hay algo ahora que voy a decir. No tiene menos autoridad, simplemente que el Señor no dijo nada al respecto, entonces él no puede citar a Cristo. Entonces él dice, ahora el Señor no tuvo nada que decir acerca de esto, pero doy mi parecer, obsérvelo en el versículo 25, pero no como un hombre común y corriente, sino como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel o para ser creíble. Estoy dando mi juicio. Ahora, ¿acaso eso significa que esta es la opinión de Pablo? Realmente no, en absoluto. Como puede ver, hay asuntos de los que el Señor habló y hay asuntos de los que el Señor no habló. Ahora observe esto. De los que el Señor no habló, los apóstoles hablaron con frecuencia. Ahora, algunas veces cuando los apóstoles hablaron, dieron dictámenes absolutos con autoridad, pero algunas veces únicamente dieron guías, porque no podían haber absolutos. Ahora, en esta sección él está diciendo, miren, les estoy dando una guía, les estoy dando consejo bueno. Incidentalmente, no es solo el consejo de Pablo, es el consejo del Espíritu Santo a través de él. Pero no puede haber un absoluto. Él no puede decir, todos ustedes deben ser solteros o todos ustedes deben casarse,
porque para algunos hay matrimonio y para algunos hay soltería. Y entonces él dice, permítanme darles consejo en referencia a los principios generales que aplicar en cada caso. Les estoy dando mi juicio en esto. Les estoy dando guías generales y no son independientes del Espíritu Santo. En el versículo 40 él dice, y considero, no pienso, en términos de nuestro uso en inglés, sino que considero que yo también tengo al Espíritu de Dios. Y es sarcástico porque esas personas que estaban confundiéndolos estaban diciendo, bueno, tenemos la mente del Espíritu, y Pablo simplemente está diciendo, considero que tengo la mente del Espíritu también. Entonces el Espíritu de Dios estaba detrás de esto. Este es el consejo de Pablo, principios generales para gobernar la actitud entera de los creyentes hacia la soltería. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento directo del Señor que pueda darles, pero les voy a dar mi opinión o mi juicio, mi evaluación, no únicamente como un hombre promedio, sino como alguien que ha obtenido misericordia del Señor para ser fiel. Esto no es únicamente el consejo de un hombre sabio, sino alguien que ha obtenido misericordia del Señor. ¿Qué significa eso? Uno quien fue digno de confianza, uno quien por misericordia especial de Dios le había sido dado una capacidad fuera de lo normal para entender la verdad. Les estoy hablando como alguien quien es pistos. Esa es la palabra traducida aquí como fiel. Significa creíble, digno de confianza. Ese es un uso frecuente de esa palabra en el Nuevo Testamento. Digno de confianza. Pueden confiar en mi juicio. Dios me ha dado, por su misericordia, una capacidad fuera de lo normal para entender la verdad que ustedes pueden confiar. Pablo se sintió a sí mismo endeudado con la misericordia de Cristo por esas verdades internas que él tuvo. Cristo, por su gracia, lo había hecho un predicador creíble. Lo había hecho un apóstol con autoridad. Y entonces él está diciendo, ustedes, corintios, pueden aceptar sabiduría aquí, pueden aceptar estos principios, pueden recibirlos con confianza, porque Cristo me ha dado misericordia fuera de lo normal. Él ha sido misericordioso de manera fuera de lo normal para mí en esas gracias internas que me permiten hablar la verdad. Ahora, permítame resumir lo que él quiere decir con el versículo 25. Con respecto a las hijas solteras, no tengo un mandato absoluto para todo caso. Todo caso es diferente. Pero mediante la gracia de Dios me ha colocado en una posición para darles consejo bueno, y ese consejo es creíble y pueden recibir ese consejo y aplicarlo a toda situación. Ahora veamos el versículo 26. Tengo, pues, esto por bueno. Deténgase ahí. Y después vaya al final del versículo. Que hará bien al hombre en quedarse como está. Tengo, pues, esto por bueno. Ahora, por favor, la palabra tengo esto nos da una mala idea. De nuevo, la palabra tengo esto por bueno no es que Pablo esté diciendo, bueno, veamos, tengo esto, supongo. No, nomitzo en el griego significa tengo o considero. No es una adivinanza, sino una convicción. Tengo la convicción de que esto es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno para ser un hombre así? ¿Ser qué? Una virgen no casado. Aquí él añade el concepto de un hombre a la forma femenina en el versículo 26. Es bueno no estar casado, es bueno estar soltero, él está diciendo. Es bueno ser una virgen no casada. Y hemos visto ya esa idea en el 7.1 y en el 7.8. 2 veces dice él ahí que es bueno ser soltero. Ser soltero no es malo si usted tiene el don, y esa es la razón por la que es absurdo para la iglesia emitir juicios malos acerca de gente soltera, y creo especialmente que en nuestro día, en la actualidad, cuando simplemente hay una multiplicidad de información que está propagándose acerca de la familia. La familia está bien y debemos concentrarnos en la familia, y hay un énfasis apropiado ahí. Obviamente es un énfasis serio que tiene que ser hecho, pero al mismo tiempo debe haber el equilibrio y la consideración de lo que es ser soltero, y aún tener la identidad y aceptación al mismo nivel en la vida espiritual como cualquier persona que es soltera, y no ser visto en particular como alguien que es anormal. Si usted tiene el don, es algo bueno. No busque casarse. Es algo bueno permanecer soltero. Ahora, ese es el consejo de Pablo y viene del Espíritu Santo. Ahora, Pablo entonces apoya esa idea con 5 razones para permanecer soltero. Y simplemente vamos a avanzar lo más que podamos esta mañana y veremos hasta dónde llegamos. Razón número 1 para quedarse soltero. Y algunos de ustedes que están casados pueden identificarse con estas y mirar hacia atrás y decir, sabía que debería haberme quedado soltero. Otros de ustedes que están muy preocupados por la presión social, por casarse, pueden darse cuenta de que esa presión social es solo eso, presión social y no la voluntad de Dios, y van a reconsiderar esa búsqueda en su vida. Para
Sea cual sea el propósito que Dios tenga, oraremos que Él haga la aplicación a su vida. Muy bien, razón número 1 para quedarse soltero es la presión del sistema. La presión del sistema. Observa el versículo 26. Tengo pues esto por bueno, ¿qué es bueno? Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿En quedarse como? No casado. ¿Por qué? A causa de la necesidad que apremia. ¿Lo ve ahí a la mitad del versículo 26? A causa de la necesidad que apremia. A causa de la necesidad inmediata. Podría ser una traducción más literal. Debido a la necesidad inmediata, debido a la aflicción actual. Ahora, la palabra nanke aquí tiene un significado secundario, el cual creo que es muy útil en explicar el pasaje, y es que significa violencia. Y el apóstol Pablo está diciendo, incidentalmente, es usada para hablar de violencia y es traducida mejor de esa manera en Lucas 21:23. Ahí está hablando de la violencia de la gran tribulación. Se refiere a violencia en 1 de Tesalonicenses 3:7, 2 de Corintios 6:4 y 2 de Corintios 12:10. La misma palabra se refiere a violencia y es mejor traducida a violencia. Bueno, aquí creo que esa es también la mejor traducción. Es mejor ser soltero debido a la violencia inmediata. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, Kittel dice que esto denota las tensiones que existen entre la nueva creación en Cristo y el cosmos antiguo. Rastreando el uso de esta palabra a lo largo del Nuevo Testamento, Kittel termina con la idea de que cuando una persona se convierte en cristiano, inmediatamente se mete en un conflicto violento con el sistema. Ahora, Pablo está hablando de la violencia y la aflicción y el dolor y el sufrimiento que pueden venirle a cualquier persona que confiesa a Cristo. Es difícil ser cristiano, Pablo está diciendo, y es especialmente difícil ser un cristiano casado debido a la aflicción y a la violencia del sistema. Ahora, Pablo había tenido muchas experiencias que nos ayudarían a entender esto. Pablo llegaba a una ciudad y lo golpeaban. Llegaba a otra ciudad y lo apedreaban. Llegaba a otra ciudad y lo azotaban con un látigo. Llegaba a otra ciudad y lo metían en la cárcel. Y así seguía y seguía a lo largo de la vida del hombre. Había dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Ahora, ¿puede usted imaginarse la intensidad con la que ese problema sería multiplicado si el apóstol Pablo hubiera tenido una querida esposa en casa y un grupo de pequeños apóstoles corriendo en esa casa? Bueno, eso habría sido mucho más complicado. Y todo lo que Pablo soportó, él lo habría tenido en su mente, pero si eso me pasa a mí, entonces, ¿quién cuida de mi esposa? ¿Y quién cuida de mis hijos? ¿Y cómo puedo seguir haciendo esto mientras que mi esposa se sienta en casa en temor, al filo de tener el corazón roto de manera constante y mis hijos en temor de que su padre nunca regresará? Debo estar en casa cuidando de ellos, protegiéndolos, creándolos. Esa es mi obligación primordial. Como puede ver en la violencia del mundo en el que Pablo vivía, el matrimonio era un estorbo terrible para alguien que era cristiano, por lo menos en el sentido del ministerio que él tuvo. Los cristianos corintios podían recordar bien lo que los judíos corintios habían tratado de hacerle a Pablo cuando llegó a su ciudad. Ahora Pablo está diciendo, debido a, observe esto, la violencia presente, actual o inmediata, Pablo está esperando algo más. Hay una violencia que va a venir cuando la persecución entera pagana irrumpa, y Pablo puede verla venir. Él sabía que una mujer casada, un hombre casado y creando hijos podían sufrir las pérdidas que rompían su corazón, que solo podían venir aquellos que tienen una familia cuando la persecución se desatara. Él lo sabía de su propia vida, como dije, que era bueno que ninguna esposa y ni hijos necesitaran llorar y vivir con corazones quebrantados y temerosos cada vez que él iba a algún lugar. Tiempos difíciles estaban por venir a la iglesia y Pablo estaba consciente de eso. El cambio en la actitud pagana hacia los cristianos estaba en el viento. Dice usted, bueno, ¿cómo sabía él? Bueno, en primer lugar, Jesús lo había predecido. En Juan capítulo 15, Jesús dijo, tanto cuando prometió a los discípulos que iban a sufrir persecución, si el mundo os aborreciere, sabéis que me aborreció antes de que os aborreciera a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero debido a que no sois del mundo, y yo os he elegido del mundo, por tanto el mundo os aborrece. Ahora el mundo se aborrece, bastante claro. Ahí en el 16, versículo 1, él dice, no se sorprendan cuando sean ofendidos, los van a sacar de las sinagogas. El tiempo vendrá cuando todo aquel que los matare pensará que sirve a Dios. Jesús predijo que vendría. Pablo lo podía ver en el horizonte. Por ejemplo, permítame darle un poco de historia. La primera persecución terrible se desató bajo Nerón. Los historiadores nos dicen que las barbaridades aplicadas sobre los cristianos durante esa primera persecución eran tales que motivaron la empatía inclusive de los romanos mismos. Nerón refinó la crueldad sobre la crueldad y continuó todo tipo y estilo de persecución. Él hizo que algunos cristianos fueran metidos en las pieles de bestias salvajes y después
fueran entregados a los perros para que fueran despedazados. A otros los vistió con vestimentas que eran rígidas debido a la cera. Él amarró a esas personas a árboles y después las encendió como si fueran velas para iluminar su jardín. Esto ocurrió a lo largo de los primeros siglos del Imperio Romano. Erasto, según el libro de los mártires de Fox, fue uno de esos que fueron martirizados en la primera persecución. Y Erasto fue el tesorero de la ciudad de Corinto. Lo que eso nos dice es que la persecución de Nerón se extendió a Corinto y le quitó la vida a uno de los hombres nombrados en la Biblia, a uno de los cristianos de Corinto. Ahora, Pablo sabía que esto estaba por venir a los corintios. Él podía verlo en el horizonte, y a la luz de esto él dice: mi consejo es que si tienen el don, quédate soltero. Y mantengan en mente que todo este consejo es solo para aquellos que tienen el don, porque forzar a alguien para que sea soltero, que no tiene el don, es forzarlos a arder con deseo toda su vida, y eso no está logrando nada. Pero si tienes el don, él está diciendo, esa es la suposición básica de todo esto: no te cases. Debido a la presión que está por venir, la presión del sistema en contra del creyente. Versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. En otras palabras, no estoy diciendo que te divorcies, no quiero que haya ningún malentendido aquí, no te divorcies de tu esposa. De hecho, en el versículo 10, él dice, la casada no deje a su marido. Fuera cual fuera la aflicción, los casados deben soportarla, pero si tienes alternativa y tienes el don, no busques casarte, quédate como estás, dice el versículo 27. La pregunta que viene a la mente aquí es, ¿cómo se traduce esto en 1976? Mantenga en mente que Pablo está hablándole a aquellos que tienen el don. Tenemos gente en la actualidad que tienen el don de soltería. ¿Qué significa que ellos conozcan la aflicción actual, la presión del sistema? Estamos enfrentando en nuestro mundo un tiempo de aflicción. Estamos enfrentando en nuestro mundo un tiempo de violencia como ellos lo enfrentaron en ese entonces. Estamos enfrentando un tiempo de persecución. Algunos dicen que lo estamos enfrentando. Según nuestro Señor Jesús en Mateo 24 y 25, en su enseñanza en el Monte de los Olivos con respecto al tiempo final, Él dijo que el fin de los siglos se caracterizaría por guerra cálida y fría, será caracterizada por hambre, enfermedad, terremotos y persecución, y ciertamente lo peor de eso sucedería en el periodo conocido como la Gran Tribulación, después de que la iglesia sea quitada del mundo. Pero parece aparente que esas cosas rápidamente se están volviendo una realidad antes del rapto de la iglesia. Sobrepoblación, contaminación, crimen, inmoralidad, profetas falsos, pecado terrible, todo tipo de cosas ya están en el horizonte y son inevitables en nuestra vida. Y si Pablo tuvo razón cuando le escribió a Timoteo que los malos hombres irían de mal en peor, únicamente puede empeorar. Y tuvo razón. En el mejor de los casos, es un mundo inseguro y explosivo. Hay un libro interesante titulado El año 2000, escrito por Herman Kahn y Anthony Weiner, y en él esto es lo que predicen para el año 2000. Se oye como si han estado leyendo Mateo 24, nada más que no son cristianos. Esto es lo que predicen: invasión y guerra, problemas civiles y revolución, hambre, enfermedad, persecución por déspotas, esto es por dictadores, desastres nacionales y depresión o depresión económica, etc. Esas son las predicciones de esas personas que ven al mundo analíticamente, y eso es precisamente lo que Mateo 24 dice. Es un mundo difícil, y ser casado únicamente lo complica mucho debido al problema de cuidar de tu esposa y marido y cuidar de tus hijos. Entonces Pablo dice, es un mundo de presión. Todo el tiempo final, desde el tiempo que Jesús llegó por primera vez hasta su regreso, todo ese tiempo es un sistema de presión que está en contra del cristiano. Debemos esperar sufrimiento a lo largo de todo ese tiempo, el odio del mundo. Entonces Pablo dice, si tienes el don y no ardes con deseo físico y sexualmente, si el Espíritu de Dios te ha dado el don de soltería, entonces debes estar contento. Debido a la presión del sistema que está aquí y está por venir en un despliegue aún más intenso de violencia en el futuro. Y creo que todos nosotros estaremos de acuerdo que para el cristiano, entre más nos acercamos al final, mayor es el precio que pagar por nuestra fe. Eso tiene que ser verdad. Si los hombres malos van de mal en peor, y si la apostasía está por todos lados, y si el misterio de la iniquidad ya está operando y moviéndose hacia la maldad de la tribulación, entonces Satanás va a batallar aún con mayor fuerza hacia el final, y la persecución va a levantarse y muchos van a pagar precios altos. Y él está diciendo, si eres soltero, simplemente quédate así. Si tienes el don, vas a tener menos estorbos. Una segunda cosa, quédate soltero, número 1, debido a la presión del sistema en contra del cristianismo. Número 2, debido a los problemas de la carne. Quédate soltero debido a los problemas de la carne. Ahora, el versículo 28 identifica esto para nosotros. Más también si te casas, no pecas.
Y si la doncella se casa, no peca. Él quiere asegurarse de que entendamos que no es pecado casarse. Eso no es lo que él está diciendo. Él no quiere que haya ningún malentendido. Él no está en contra del matrimonio. El matrimonio no es algo malo. El matrimonio no es algo pecaminoso. Aún es el estado de la mayoría. Aún es el diseño de Dios. Aún es algo hermoso. Aún es algo bueno. No me malentiendan. Si te casas, no pecas. Y si una virgen se casa, no peca. Entonces, solteros y solteras pueden casarse sin pecar. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Aquellos van a tener problemas en la carne y quiero librarlos de eso. Ahora esto es muy interesante. Observe la afirmación. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Los tales es masculino en su género y eso incluiría todos los casos, no solo mujeres, sino hombres también solteros. Aflicción. Esa es una palabra interesante. ¿Sabe usted que una de las cosas que ocurre cuando usted se case? Problemas. Problemas ocurren en el matrimonio. Dice usted, en nuestro matrimonio. Sí, en su matrimonio, en mi matrimonio. No lo puedo creer, es verdad. Los problemas ocurren. Dice usted, ¿de dónde viene? Los problemas vienen ¿de dónde? De la carne. ¿Sabe usted de lo que nos hemos dado cuenta en nuestro matrimonio? Los dos somos pecadores. Mi esposa es una pecadora. Ahora, no voy a ser específico, pero únicamente le estoy dando una verdad general. Mi esposa es una pecadora. ¿Sabe usted lo que es aún peor que eso? Yo soy un pecador. ¿Y sabe usted lo que sucede cuando usted coloca a dos pecadores juntos? Hay problemas. Y después, cuando usted tiene a muchos pecadores pequeños que llegan a su casa, cada uno de nuestros hijos están depravados. ¿Ha reconocido usted eso en sus hijos? ¿Sabe una cosa? Estábamos hablando ayer de Melinda. Ayer Melinda es especialmente depravada y ella solo tiene 2 años de edad. Pero ¿sabe usted que una primera respuesta a cualquier situación difícil es mentir? Simplemente es mentir de manera automática. Y ahora estoy en el proceso de tratar de enseñarle que esa no es la manera de abordar las cosas. Es simplemente automático. Tenemos a 6 personas en nuestra casa, todos los cuales están totalmente depravados. Ahora, ¿sabe usted lo que eso produce? Problemas. Problemas en la carne. Cualquier tipo de matrimonio va a producir problemas. Ahora, carne, ¿qué significa carne? Sarx. Esta es la naturaleza más baja. Ahora, permítame darle una definición simple. Esta es nuestra humanidad. Esta es nuestra humanidad. Y es humanidad en el matrimonio lo que produce problemas. Aunque el Espíritu Santo quiere unidad perfecta, la humanidad crea problemas. Él tiene en mente los problemas que vienen de nuestra humanidad. Los problemas que están siempre presentes en la vida matrimonial. Ahora, ¿qué hay acerca de esta idea de problemas? Esta es la palabra thlipsis en el griego y significa literalmente presión. Viene de una palabra griega que significa presionar juntos y era usada de apretar uvas. Ahora, usted sabe que el matrimonio es una presión, ¿no es cierto? Es un presionar juntos. Y en ese tipo de presionar juntos, la humanidad va a levantar su cabeza. ¿Conoce usted el tipo de problemas que la humanidad trae? Permítame darle algunas de las cosas que la humanidad crea. ¿Enojo? ¿Alguna vez ha tenido enojo en su matrimonio? ¿En su hogar? De vez en cuando se aparece. ¿Egoísmo? ¿Alguna vez ve eso? ¿Qué tal torpeza? ¿Qué te hizo hacer eso? ¿Cómo es posible que alguien pudiera gastar de más? Simplemente torpeza. Eso es humanidad. Y el otro cónyuge dice, hombre, ¿sabes una cosa? ¿Cómo voy a saber lo que has hecho con todo lo demás? Ahora no puedo confiar en ti en eso. ¿Me entiende? Olvidar. Este es el 3er año en el que has olvidado mi cumpleaños. Eso crea problemas, deshonestidad. Usted no dice toda la verdad. Pecado secreto, soberbia. La soberbia nos hace levantar paredes de ego y la gente entonces no puede llegar a nosotros. Y entonces la comunicación es cortada. ¿Se da cuenta? Falta de consideración, satisfacerse de manera excesiva. ¿Sabe una cosa? En un hogar la gente dice, si tan solo pudiera casarme, eso resolvería mis problemas. Amigo mío, si te vas a casar, lo único que va a hacer es magnificar tus problemas, de tal manera que alguien más tiene que vivir con ellos. Y eso es humanidad, y eso es parte del problema de estar casado. Y esa es la razón por la que la gente más miserable en el mundo no son solteros. ¿Escuchó eso? La gente más miserable en el mundo está casada. En un matrimonio que no funciona, Paul Selhammer dice, y cito, lo único que es peor que esperar es esperar que hubieras esperado. La miseria viene, básicamente, en un matrimonio a un nivel mucho más elevado que en estar soltero, porque estás pegado en contra de esta otra persona y todo lo que está mal en ti sigue siendo aventado de regreso a tu cara y constantemente estás teniendo que ajustarte. Todos los matrimonios tienen dificultades.
Simplemente son problemas simples en la carne. Dificultades, sacrificio, porque dos personas son humanas y los hijos son humanos, y añaden más depravación a la escena y todo se convierte en algo más complejo. Si Dios te ha dado el don de soltería, quédate de esa manera y evita los problemas de la humanidad que vienen en un matrimonio. No busques el matrimonio como la solución a tus problemas, es la magnificación de ellos. ¿Sabe una cosa? Siempre decimos el matrimonio nunca cambia nada, únicamente intensifica todo lo que eres y hace que alguien más tenga que vivir con eso. Si vas a resolver tus problemas, vas a resolverlos de manera independiente de tu matrimonio. Ha habido gente que me ha dicho, ¿sabes una cosa? Tengo este problema sexual tremendo y deseos, y está llegando al lugar de ser pecado. Si tan solo pudiera casarme. ¿Sabe usted lo que sucede cuando se casan? Nada cambia eso. Todavía tienen esas mismas lujurias y deseos malos, aunque hay una satisfacción sexual en el matrimonio. Si eso es un problema de pecado que no ha sido enfrentado, va a ser igual lujuria ilícita en el matrimonio como lo fue antes de que te casaras. Y otras personas dicen, bueno, estoy tan solo, si tan solo pudiera casarme y tener a alguien. ¿Y sabe qué? Hay suficientes personas en el mundo que usted podría conocer y amar y no estar solo. Y normalmente una persona que está súper sola se va a casar y va a levantar muros en torno a sí misma y va a estar súper sola, aunque está casada, y van a hacer que alguien más esté sola. El matrimonio no es la solución a tus problemas. El matrimonio es la solución a una cosa para el cristiano y solo una. Y eso es la necesidad de ser obediente a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que estés casado, entonces cásate con la persona correcta. Únicamente si eso es claramente la voluntad de Dios, pero si tienes el don de soltería, evitas los problemas especiales de la carne que vienen con el matrimonio, como también la presión del sistema. Tercera cosa. La tercera razón para permanecer soltero es el mundo pasajero. Presión del sistema, problemas de la carne y el mundo pasajero. Observe el versículo 29. Ahora voy a leer los versículos 29 al 31 porque van juntos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Literalmente el tiempo es acortado. El tiempo es acortado. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la esquema, el estado de este mundo, la apariencia de este mundo, se pasa. Ahora, ¿qué está diciéndole aquí? Él está diciendo, oigan, el matrimonio es parte del esquema de este mundo. ¿Y qué le está pasando? Está pasando. El matrimonio no tiene relación, escuche esto, el matrimonio no tiene relación a intereses permanentes eternos. Sé que esto molesta a muchos jóvenes porque se casan. Una pareja me preguntó esto recientemente, recién casados, y dijeron, si el Señor regresa rápidamente, ¿todavía vamos a estar casados en el cielo? Yo dije, no. Eso los decepcionó. No les gustó ese pensamiento. Y claro, hay otros que han estado casados por mucho tiempo que están esperando que llegue el rapto porque dejarán de estar casados. Pero el matrimonio, no hay matrimonio en el cielo, en absoluto. Sé que los mormones tienen un asunto complejo, sofisticado acerca de matrimonios eternos. Están equivocados. No hay matrimonios en el cielo. El matrimonio es una parte de este esquema pasajero. Eso es lo que él está diciendo. Es como la emoción humana, es como las posesiones humanas, es como los placeres humanos. Todo es parte de este sistema y se acaba. El tiempo está cortado, kairos, el tiempo designado kairos significa el tiempo designado, el tiempo establecido. Dios ha establecido un tiempo designado, es acortado. El tiempo designado en este mundo es breve. Santiago dijo, vuestra vida es como neblina, ¿verdad? Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Quién puede decir qué hay acerca del mañana? ¿Por qué? ¿Quién sabe lo que el mañana va a traer? ¿Cómo es tu vida? Breve. Una vela breve que está parpadeando, que se acaba con el primer respiro del viento divino de Dios. Santiago 1:10 dice, el rico en que es humillado, porque como la flor de la hierba él pasará, porque poco después que ha salido el sol con un calor abrasador, seca el pasto, su flor cae, la gracia de su apariencia perece, así también el rico desaparecerá en sus caminos. La vida es corta, inclusive para el rico. En 1 Pedro 1:24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa. 1 Timoteo 2:15 al 17. Como puede ver,
El matrimonio es una parte de un sistema pasajero. Si usted tiene un don para ser soltero, entonces eso es parte del sistema pasajero que usted no necesita. Es el diseño de Dios, y esto es lo que está diciendo aquí, es el diseño de Dios que nos apeguemos de manera ligera a cosas terrenales. Que aquellos que están casados inclusive sean como si no estuvieran casados. En otras palabras, no significa que tratas mal a tu esposa o no cumples con tu obligación o no. La Biblia es clara acerca de eso. Pero es que recuerdas que es la realidad, que es eterna, lo que importa. Colosenses 3:2 añade una palabra que creo que es importante. Amad a vuestras esposas, maridos, pero escuchen lo que dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas que, de arriba, no en las de la tierra. Usted puede amar a su esposa y al mismo tiempo mantener sus prioridades y sus perspectivas de la manera apropiada. Ahora, Pablo da 5 ejemplos aquí de la libertad del cristiano del mundo pasajero. Matrimonio, llorar, regocijarse, comprar y placer mundano. Todas son parte del sistema pasajero. El matrimonio, por ejemplo, dice él en el versículo 29, pero esto digo que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. No se apegue usted de manera total al matrimonio. Eso es simplemente parte del mundo pasajero. Luis Palau estaba diciendo, usted sabe, una de las cosas que son tan difíciles en la actualidad en el mundo es que la gente se está pegando tanto al matrimonio que usted no puede hacer que haga nada al servir al Señor. Él dice, algunas veces en el campo misionero tratamos de hacer que una pareja de misioneros vayan quizás en un mes especial de misiones y no quieren ir porque no quieren dejar a sus esposas, dicen ellos. Y él dice, debe haber un equilibrio aquí. Debe haber algún tipo de equilibrio entre amar a su esposa y cuidar de su familia por un lado, y realmente hemos empujado eso hasta un límite, y por otro lado, reconocer que el matrimonio debe ser tratado de manera ligera como algo terrenal, y que lo que hacemos para valores eternos es lo que realmente tiene consecuencias. Escuche, el matrimonio va a dar lugar a la vida familiar celestial con Dios Padre y Cristo el marido, y todos los creyentes la esposa, ¿verdad? Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir el con llorar? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Lo que le está diciendo es, no se apeguen a la emoción humana tampoco. No subas y bajes con lo que está pasando en tu mundo. No estés cargado de manera excesiva con lo que sucede. ¿Sabe una cosa? Hay algunas personas, por ejemplo, alguien en su familia muere y revientan, se despedazan, no sirven para nada. Eso es ridículo para un cristiano. ¿Por qué? Porque eso es únicamente algo temporal. Usted va a pasar toda la eternidad con ellos de cualquier manera. ¿Cuán ridículo es con tanta frecuencia cuando una esposa pierde un marido? Ella simplemente cierra su tienda y huye a la noche. Es el fin para ella. O un hombre pierde a su esposa y se acabó con él. No se puede ajustar. ¿Por qué? Porque él no ha tratado el matrimonio de manera ligera y él no puede controlar el lloro que viene. No seas abrumado por la emoción humana. Escuche, cuando lleguemos al cielo, Dios va a limpiar todas las lágrimas. ¿Qué hay acerca de alegrarse? Bueno, lo que quiere decir es, no estés demasiado contento con el sistema tampoco. No estés contento de manera excesiva con lo que hace que el mundo esté contento. No seas una víctima de la emoción del mundo, es lo que él está diciendo. No te amarres de manera excesiva a las relaciones del mundo y no te amarres de manera excesiva a la emoción del mundo. Eres una criatura que no es de este mundo. Ahora, ¿qué hay acerca del cuarto? Comprar, al final del versículo 30. Y los que compran como si no poseyesen. No estés preocupado de manera excesiva con los bienes del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15 dice, y él simplemente está diciendo, mira, estás en el mundo y vas a ser parte del mundo, pero amárrate de manera suelta a sus relaciones, de manera suelta a sus emociones y de manera suelta a sus bienes. Escúchenme, esa tercera es una difícil, ¿verdad? Y les digo, algunos de nosotros tenemos casi todo en este mundo que tenemos financieramente y casi toda nuestra preocupación mental está amarrada a los bienes del mundo. Estamos más preocupados por nuestra cuenta de banco que por nuestra vida espiritual. Estamos más preocupados por cómo decoramos nuestras casas y qué tan elegantes son nuestros autos de lo que estamos por realidades espirituales y verdades eternas. Y no mantenemos una relación ligera con el mundo y no estamos amarrados de manera suelta al mundo. Estamos amarrados fuertemente al sistema y entonces cuando el sistema comienza a romperse, comenzamos a perder cosas y no podemos enfrentarlo. Poned la mira en las cosas de arriba. El matrimonio es algo pasajero. La emoción humana es algo pasajero. Los bienes humanos son cosas pasajeras. Finalmente, él habla de placer humano. Y eso es usar al mundo. En el versículo 31. Eso está describiendo el placer humano, el placer mundano, el placer mundano. Algunos de nosotros vivimos para el placer mundano. Vivimos para disfrutar de un buen tiempo.
Vivimos para hacer esto y para hacer aquello y para viajar aquí y para viajar aquí. Y estamos tan ocupados disfrutando de todo en este mundo que no podemos ser de mucha utilidad para Dios. Hablamos tanto de la recreación y ustedes saben, todos necesitamos descansar de vez en cuando. Hablamos de la jubilación. Hablamos de tenemos que salir y queremos ver cosas y hacer cosas y disfrutar. Nuestra vida es tan corta. Escuchen, me pregunto si el apóstol Pablo realmente vio la vida así. La vida jamás debe ser para el cristiano unas vacaciones constantes. No debe ser nada más placer mundano. Debemos entregarnos a nosotros mismos a esas cosas que van a tener consecuencias eternas. Prefiero morir a los 40 y haber usado mi vida para Dios que vivir hasta los 80 sin haber hecho nada. Creo que importa que nos invirtamos en el reino de Dios. Y Él está diciendo, apéguense de manera ligera a la preocupación del mundo. Bueno, es muy difícil divorciarnos de esto. ¿Sabe una cosa? Se nos está vendiendo una cantidad de bienes, de ir aquí, ver esto y ver aquello y comprar este vehículo para que puedas viajar aquí, vayas aquí y hagas esto y veas este nuevo placer maravilloso y esto va a hacer que tu vida sea más cómoda y realmente nos enredamos en esta preocupación entera con el placer. Pablo está enfatizando las cosas pasajeras de la vida, una de las cuales es el matrimonio. Él dice, la apariencia o la esquema, el estado actual externo de las cosas está en el proceso de pasar. Ahora observe cuál es su conclusión. Versículo 31. No lo abusen. ¿Qué quiere decir con eso? No se excedan en su identificación con el mundo. Usa el mundo, pero no lo uses de manera excesiva. Disfruta, alégrate y disfruta de tu matrimonio. Y ama a tu esposa. Y entréguense el uno al otro. Y hagan todo lo que pueden hacer por hacer que el matrimonio sea todo. Pero no dejen que salga de perspectiva de tal manera que de pronto se convierte en todo y no le sirves para nada a Dios. Y está bien ser compasivo. Pablo dice, lloren con aquellos que lloran, en Romanos 12:15. Y él dice, regocijaos con aquellos que se regocijan. Estad siempre gozosos, dice en Filipenses. Y está bien tener todas estas cosas, pero jamás dejen que vayan más allá. No se excedan, es lo que él quiere decir. No abusen de esto. Porque un nuevo esquema está por venir, un nuevo mundo. No sobreestimen las relaciones humanas. No sobreestimen la emoción, las posesiones, el placer por encima de su valor verdadero. Escúchenme. El matrimonio puede ser una distracción de la realidad espiritual. La tristeza puede ser una distracción de la realidad espiritual. He conocido algunas personas que están tan tristes que ni siquiera pueden disfrutar de la experiencia del Espíritu Santo. Y así también el gozo, y también las posesiones, y también el placer. Escuchen, los hijos e hijas del rey deben tratar con el matrimonio dentro de los límites de su relación con el rey, sea lo que sea que él quiera. Usted nunca debe buscar el matrimonio fuera del gobierno de Dios y usted nunca debe abusarlo de tal manera que se convierta en la preocupación. Concéntrese en lo eterno. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Esto es más fácil hacer cuando eres soltero. Es más fácil cuando eres soltero. ¿Por qué? Porque no tiene usted esa tristeza potencial de la muerte de alguien a quien usted ama en su familia. Usted no tiene esa preocupación con la vida matrimonial y la vida familiar. Usted no tiene esa preocupación con comprar bienes que todo mundo en su familia quiere. ¿Sabe una cosa? Una de las maneras en las que Satanás me tienta al materialismo es a través de todo mundo en mi familia. Papá, quiero esto. Papi, ¿me puedes comprar esto? Mi amor, ¿podemos comprar eso? Y yo digo algunas veces, creo que debemos, y todo el mundo lo aborda desde el ángulo de todos los bienes. Y ustedes saben, mi hijo quiere un par de zapatos, el otro día quería un par de zapatos. No quería cualquier par de zapatos. Él quería un par de zapatos como él quería, pero yo no los podía encontrar. Y después de que había pasado 3 horas buscando un par de zapatos, le dije, esto está invadiendo el tiempo para la obra del reino. Él dice, Yo le dije, ¿qué tiene este par de zapatos? ¿Quién los necesita, verdad? Simplemente ponte algo en los pies, no nos importa. No, papá, tengo que tener el par de zapatos. Gracias al Señor los encontré. Y los encontré por $11.99. Pero es muy difícil, cuando usted está casado, no verse enredado por el tipo de cosas que son temporales y pasar tanto tiempo en eso. Escuche, si usted tiene el don de soltería, úselo. Alabe a Dios por él. Es emocionante. Bueno, si usted tiene ese don, permanezca soltero debido a la presión del sistema. Es un mundo violento. No es fácil crear a hijos en este mundo. No es fácil tener una familia que cuidar en este mundo. Va a empeorar debido a los problemas de la carne. El matrimonio es problemas. Y son problemas que usted no necesita si Dios lo ha dotado para que sea soltero. Y el mundo está pasando de cualquier manera y el matrimonio es simplemente una relación temporal, pasajera. Y si Dios no necesariamente lo ha llamado al matrimonio, no hay necesidad para que usted esté casado.
usted puede evitar ese asunto temporal y tener más devoción para el Señor. Esas son prácticas, ¿no es cierto? No he terminado, pero voy a tener que esperar hasta la próxima semana. Oremos. Padre, sabemos que nos has dado en nuestra congregación a muchos con el don de soltería. Sin embargo, sabemos, Señor, que realmente no es soltería porque están completos contigo. Realmente están satisfechos y quizás mucho más que algunas personas casadas, que están casadas y debido a toda la ansiedad de ese matrimonio, incapaces de experimentar realmente la satisfacción de lo que tú quieres para ellos. Te doy gracias por la gente soltera que se han podido entregar de manera total a ti a lo largo de los años del reino sobre la tierra, en la forma que haya sido, misioneros fieles, maestros, obreros, inclusive nuestra propia congregación, que tienen ese don excepcional de permanecer solteros, entregados a ti de una manera especial. Ayúdanos como Padre, Señor, a buscar primero quizás cesar en las vidas de nuestros hijos y ver si tienen ese don, si no es el camino por el que deben ir y desafiarlos y animarlos a usarlo, a cumplir el potencial que está ahí. Señor, quiero decir gracias a ti esta mañana también por otra cosa, y eso es por el privilegio de estudiar una escritura que nos confronta en todo aspecto de la vida y nos deja con instrucciones para cubrir toda área. Gracias, Padre, por saber de dónde vendrían los problemas, por adelantarte y darnos tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.